Hola a todos, en este video hablaremos sobre el acento, los tipos y la regla de su acentuación, que, aunque es un tema muy común que se debió haber visto en los inicios de la escritura, algunos aún no han podido entenderlo del todo, pero si aún no ha quedado claro, no se preocupen, porque mi equipo y yo nos encargaremos de explicarles al detalle, además de resolver cualquier duda que tengan sobre el tema en cuestión. Sin más, comencemos con este video. En primera, ¿qué es un acento? Pues, un acento es una forma de identificar la vocal con mayor intensidad que pueda tener una palabra. Para ello, cada palabra tiene un cierto número de sílabas. Las sílabas en sí es el conjunto de letras mínimas que una persona puede decir en cada palabra. Una forma de decirlo es que son las partes donde una palabra se divide, y cada sílaba está conformada por una, dos, tres o incluso hasta más letras. Algunos ejemplos de palabras divididas en sílabas son luz, que solo tiene una sílaba, o coche, que está conformada por dos sílabas. Así siguiendo sigue agenda, que tiene tres, y por último teléfono, que está conformada por cuatro sílabas. Como se puede observar, las sílabas en una palabra se pueden dividir en una sola, como la palabra luz, que tiene una sola sílaba que la conforma, hasta incluso más, como agenda, que tiene tres sílabas. Y así sucesivamente puede seguir hasta tener un cierto número de sílabas que conforman cualquier palabra que haya en el diccionario. Para poder identificar las palabras con mayor intensidad, o como se le conoce sílaba tónica, se tiene que leer una palabra de izquierda a derecha y luego dividir la palabra. Como por ejemplo, la palabra zapato está dividida en tres partes, o mejor dicho, en tres sílabas. Después de la separación hay que identificar la sílaba tónica. Para ello tienes que pronunciar la palabra, y donde se escuche que la voz incrementa de tono, es ahí donde está la sílaba tónica. Ahora usemos lo que aprendimos con la palabra zapato. Como se escucha la sílaba sa, es la que se escucha más fuerte que las demás sílabas que conforman la palabra. Por lo tanto, sa es la sílaba tónica. Otro ejemplo sería la palabra león, que se divide en dos sílabas, león. Y como se puede oír, la sílaba on es la sílaba tónica. Otra cosa que se debieron dar cuenta es que hay algunas palabras que tienen un símbolo sobre alguna letra que parece un pequeño rayón. A este rayón o símbolo se le conoce como acento o tilde, y es la forma en la que se puede identificar la sílaba tónica. Pero una cosa que se debe tener en cuenta es que toda palabra tiene una sílaba tónica. Pero si cada palabra tiene una sílaba tónica, ¿por qué no todas tienen acento? Esto se puede responder por el hecho de que hay dos clasificaciones de acento, que son el acento prosódico, que es aquel que se pronuncia pero no se escribe. Un ejemplo es la palabra hoja, que no lleva tilde en o, aunque sea la sílaba tónica. El acento ortográfico es aquel que se pronuncia y se escribe, y donde la letra donde se coloca la tilde es una sílaba. Un ejemplo sería árbol, donde la sílaba ar tiene la tilde en la a. Otra pregunta que se suele repetir es sobre en qué letras lleva la tilde o el acento. Las letras donde debe ir la tilde son las vocales, que son la A, la E, la I, la O y la U. Son letras donde debe tener acento. Siguiendo con el tema, una vez entendido esto, veremos una pequeña clasificación de palabras, de acuerdo con la posición de la sílaba tónica que tienen, las cuales son agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Cada una de estas tiene y mantiene sus propias reglas, para así diferenciarse una de la otra. Estas se tienen que dividir en las palabras en sílabas para después leerse de izquierda a derecha, o en este caso contarlas.
aunque este método solo sirve para palabras con 2 o más sílabas. Aquellas palabras que tengan una única sílaba no se guían por este método. Esto porque solo tiene una sílaba y se denomina monosílaba. En su caso, las palabras con una sola sílaba no se tilden. Iniciando con esta clasificación tenemos las palabras agudas, las cuales son que la sílaba tónica se encuentran al final de la palabra. Un ejemplo sería la palabra limón. Esta clasificación son que las palabras agudas se tildan cuando la palabra termina en N, S, una vocal. Las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba y se les marca la tilde a aquellas que no terminan en N, S y vocal. La siguiente es la esdrújula. En este caso, la sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra Júpiter. Y las palabras esdrújulas siempre se van a tildar. En este caso, siempre que veas una palabra que la sílaba tónica sea antepenúltima, siempre se deberá ponerle un acento. Por último, tenemos la palabra sobresdrújula. Esta última sílaba tónica se encuentra antes de la antepenúltima sílaba de la palabra. Un ejemplo de esta sería la palabra bébetelo o fácilmente. Y al igual que las palabras esdrújulas, las palabras sobresdrújulas siempre tendrán la tilde. Existe otra forma de acentuación. Esta forma de acentuación se utiliza cuando se tiene que distinguir palabras que se escriben igual pero tienen significado distinto. A estas palabras se le conocen como las homonímas. Por otro lado, al acento de estas palabras se le conoce como acento diacrítico o tilde diacrítica. Otra cosa que se tiene que tomar en cuenta es que no todas las palabras homonímas se le coloca un acento. Hay una gran cantidad de palabras monosílabas que, aunque por la regla general no se tienen que poner acento, pero debido a que tiene una palabra homónima se le colocará la tilde diacrítica para diferentes una de la otra. Algunos ejemplos de uso del acento diacrítico son: tú vives en la calle Maro, ¿no? Otra sería: el café no me gusta, prefiero el té. Y otra: ¿quieres que te dé un vaso con agua? Y sin acento diacrítico los ejemplos: tu madre cocina muy bien. Otro sería: ¿te parece ir al cine esta noche? Y el último: mi gata se llama Luna. Como se demuestra en los anteriores ejemplos, las palabras que son homónimas se diferencian entre sí por la coma y por los distintos sentidos que tienen cada una, como por ejemplo la palabra té tiene dos sentidos. Uno se refiere a una bebida, mientras que el otro se refiere a un sujeto o una persona. Por otra parte, la palabra de también tiene dos significados. El primero, al que le entregues o le vayas a dar algo a otra persona, y el segundo se refiere a lo que está hecho, o mejor dicho, de qué material está formado un objeto. Pero ojo, no todas las palabras homónimas por X o Y razón no tienen acento diacrítico. Algunos ejemplos de palabras sin tilde diacrítica son pico, borrador, llama, bello y bota. Como se muestra, la palabra pico se utiliza para picar piedra, se escribe y pronuncia igual que el pico, que es la boca de los pájaros o aves. Esto es causado por distintas circunstancias. La razón más común es que no es una palabra monosílaba, ya que las palabras monosílabas se les tienen que poner acento diacrítico, porque estas no tienen ni una regla que lo impida. Pero cuando una palabra tiene dos sílabas o más, se tiene que seguir con lo que dicte para evitar confusiones. Como caso sería en este caso de una de las letras cambien. Por ejemplo, que una B cambie por una V o viceversa. Otro caso sería si la palabra ya tiene un acento, esto hace que sea imposible quitar o colocar otro acento en la misma palabra.
¿Cuál de las siguientes palabras debería de llevar tilde según las reglas ortográficas? Guión no lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde? Porque es una vocal cerrada junto con una vocal abierta y lleva la sílaba letra tónica de la sílaba tónica, está unida por un diptongo. Por lo tanto, como está la tónica en la vocal abierta, no se rompe el diptongo. Por lo tanto, no se convierte en dos sílabas y por lo tanto no tiene tilde. Fe es un monosílabo. Por lo tanto, los monosílabos solamente llevan tilde cuando son diacríticos. Por lo tanto, esa fe no tiene tilde. Fácilmente es un adverbio acabado en mente. Los adverbios acabados en mente tampoco tienen tilde, a excepción de las palabras acabadas en mente que ya tenían tilde antes de añadirle el mente. En este caso, fácil tiene tilde, por lo tanto, al convertirla en adverbio y añadirle el mente, se convierte en una sobresdrújula con tilde, porque la palabra anterior ya tenía tilde. Por lo tanto, la respuesta es la B.